Buenos días de nuevo, bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Como sabéis, yo soy Maite Sainz, directora de esta publicación y este canal especializado en gestión de personas. Ante todo, pues bueno, os deseo que estéis bien, que vuestras familias también lo estéis, aunque cada vez, lo comentaba ayer, es más difícil vernos ajenos, pues porque a través de compañeros, de amigos, de vecinos, de familiares, pues tenemos ese dolor cerca. Si es vuestro caso, un abrazo muy fuerte desde RH y desde también el corazón de nuestras dos ponentes de hoy, que son dos magníficas ponentes. Tanto que, bueno, pues este webinar alcanza casi las 900 personas. Así es que esperemos que no tengamos problemas de conexión. Bueno, como os decía, hoy tenemos con nosotros a Jane Rodríguez del Tronco y a Rosa Rodríguez del Tronco. Ambas son coaches ejecutivas, formadoras en habilidades y coautoras de un libro que seguro que conocéis, que se llama Smart Feedback. Ahora mismo está en su tercera edición, porque la primera fue en 2017. Tienen en común, aparte, lógicamente, de ser hermanas, pues que se dedican profesionalmente a todo este tema del desarrollo del talento. Por un lado, Jane es fundadora y CEO de la consultora de Bon Choice, a la que conocéis, ubicada en Madrid, y tiene clientes tanto españoles como a nivel internacional. Y Rosa, por su parte, ella está en Sevilla, fundó allí Dictea en 2001 y hace años, Rosa también, y eres un referente en Sevilla, tanto en el Centro Médico Especializado en Psicología y Psiquiatría, como también en su división de Recursos Humanos. Y en este webinar que tanta expectación ha generado, pues bueno, vamos a acercarnos a la figura del líder como coach. Sabéis que esto es una serie de webinars, la semana que viene tendremos otro en el que profundizaremos en el tema del feedback inteligente. Así es que bienvenidas y os cedo ya la palabra. Yo me callo, me quito, me pongo, desaparezco y es todo vuestro. Gracias. Gracias, Maite. Ahora, ¿se me oye ahora? Sí, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Maite, por esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos por haberos apuntado a este webinar. Esperamos contar con vosotros también la semana que viene. Y bueno, pues efectivamente hay muchas cosas que nos unan a Rosa y a mí. Y una en particular es, bueno, pues dedicarnos en los últimos 10 años, que es donde hemos coincidido, a pesar de que Rosa pues estudió psicología y yo estudié publicidad y marketing, dos carreras diferentes. En los últimos 10 años, pues bueno, nuestras carreras profesionales han convergido y nos une pues esta vocación que tenemos por el desarrollo del talento, ¿no? De la misma manera que Maite, pues lo primero esperar que todos estéis bien, a sanos y a salvo y capeando este temporal de la mejor manera posible. Otra de las cosas que nos unen a Rosa y a mí tiene que ver con la disciplina del liderazgo y del coaching, ¿no? Y en particular en cómo aplicar la metodología del coaching y todos los conocimientos del coaching al ejercicio del liderazgo. Hemos creado un hashtag, por si queréis compartir en redes sociales durante este ratito, ORH Leader Coach, algo facilito, y bueno, pues estaremos encantadas luego de hacerle seguimiento y de contestar pues, a posibles preguntas, tanto en el chat que recoja luego Maite, como lo que pueda surgir posteriormente en redes sociales. Claro, si hablamos de liderazgo y hablamos de coaching, por algún sitio hay que empezar, ¿no? Y vamos a empezar no nos vamos a entrar mucho en todas las teorías del liderazgo. El liderazgo se puede ver desde muchas perspectivas, ¿no? Lo que sí quizás vamos a pararnos, ¿no? en lo que ha sido el concepto o la evolución del liderazgo, teniendo en cuenta algo muy en particular, que es el para qué queremos liderar, ¿no? El propósito del liderazgo, que es un enfoque o es una perspectiva desde la cual podemos ver el liderazgo. Partimos de quizás el propósito más básico, ¿no? del liderazgo, que es el liderazgo transaccional, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito que está detrás del liderazgo transaccional? Pues simplemente es yo ejerzo una influencia, ¿no? A determinadas personas que me siguen porque me han dado la autoridad precisamente para ejercer esa influencia, ¿no? Con el objetivo que se circunscribe a alcanzar el propósito o el objetivo que tengo con este equipo en este momento determinado, ¿no? Por eso se le llama liderazgo transaccional, no es ni mejor ni peor, pero es un liderazgo que se circunscribe única y exclusivamente a desempeñar ese liderazgo para conseguir ese objetivo en particular, ¿no? Digamos que fuera del ejercicio de liderazgo en ese equipo para conseguir ese objetivo no hay otro propósito, ¿no? Es quizás el propósito más básico en el ejercicio del liderazgo. El segundo o el siguiente paso, ¿no? Que algunos a todos nos suena el liderazgo transformacional, iba un poquito más allá, ¿no? Siempre el siguiente del que voy a hablar incluye el anterior.
el liderazgo transformacional el propósito no es solo alcanzar ese objetivo con el equipo, ¿no? que se me ha asignado, sino cuestionar de alguna manera el status quo y facilitar una transformación de la realidad que nos ha tocado vivir, ¿no? O sea, tiene un componente de visión, tiene un componente de inspiración, de futuro, de creatividad, que quizás el anterior no tenía de una manera tan explícita, ¿no? Y como digo, pues incluía también el anterior. Rosa, si puedes apagar por fin el micrófono. Gracias. Y ahí vamos a un paso más, ¿no? Y seguro que os suena también otro concepto de liderazgo, que es el liderazgo de servicio. Es decir, un líder que no tiene solo como propósito alcanzar un objetivo, un líder que no se propone además, ¿no? el cambiar el status quo y el transformar la realidad y generar un nuevo futuro, sino que además tiene la firme convicción de que está al servicio de la organización y al servicio de las personas del equipo que está liderando, ¿no? Preocupándose mucho más allá de transformar la realidad o de alcanzar ese objetivo del liderazgo transaccional. Y todos estos son necesarios para el siguiente, ¿no? el más evolucionado, que sería el liderazgo trascendente, que como bien dice la palabra, ¿no? Y parece que es algo así como muy filosófico, muy antropológico, ¿no? El propósito del liderazgo trascendente es dejar huella, ¿no? Y es dejar huella aunando todo lo anterior, es dejar huella creando y desarrollando nuevos líderes, ¿no? O sea, el liderazgo trascendente viene a ser lo que conocemos hoy como líder coach, que es de lo que hoy precisamente vamos a hablar en este webinar, ¿no? Para nosotras tiene exactamente las mismas características este liderazgo trascendente que el liderazgo coaching, ¿no? Un liderazgo trascendente y un liderazgo coaching, que si tenemos que centrarlo en una sola palabra, pues sería la palabra empowerment o empoderamiento, ¿no? Con todo lo que eso conlleva a nivel de, bueno, pues de comportamientos, de habilidades que tiene que tener el líder para ejercer este tipo de liderazgo. Y a partir de aquí es donde vamos a empezar a desarrollar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo aplicar esa caja de herramientas que tiene el coach al ejercicio del liderazgo en la organización o incluso más allá de la organización, ¿no? O sea, nosotras siempre nos gusta hablar de liderazgo desde 3 ámbitos, ¿no? Además, 3 ámbitos que nos tocan de lleno a las dos, que es el ámbito, por supuesto, de las organizaciones, ¿no? Que es el ámbito de la educación. Al fin de cuentas, cuando uno es docente también es líder, ¿no? O debe ejercer un liderazgo en el aula y, por supuesto, para todos los que tengáis hijos, pues el liderazgo en casa, que en estos días, además, pues probablemente está siendo un poco más complicado, se está presentando como un auténtico reto. Entonces, este tipo de liderazgo, ¿por qué en estos momentos? Y paso la palabra a Rosa. Bueno, gracias Jane, gracias a todos, bienvenidos, que no he podido decir nada desde que hemos comenzado, pero bienvenidos y encantada de compartir este ratito con todos vosotros y gracias al Observatorio de Recursos Humanos por permitírnoslo. Pues bien, Jane, esta pregunta, ¿este tipo de liderazgo en estos momentos? Es una buena pregunta que nos lanzamos, pero para mí hay una primera pregunta antes de esto, que es precisamente ¿qué está pasando ahí afuera? ¿Qué está sucediendo ahí afuera, ¿no? Creo que es una pregunta que todos nos hacemos, incluso varias veces al día, y lo que está pasando medianamente lo sabemos. ¿Lo que va a pasar? Bueno, pues lo podemos intuir, ¿verdad? Porque por mucho que nos digan y que nos cuenten, hablamos de intuiciones, ¿no? Todos estamos deseando volver a la normalidad. Lo que pasa es que no sabemos qué nos vamos a encontrar, no sabemos cómo afrontar aquello que nos vamos a encontrar y tampoco sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en adaptarnos. Sabemos que va a haber y que se avecinan más cambios, sabemos que se avecinan otros tiempos, podemos verlos como un tornado, más fuerte, menos fuerte, no sabemos si ese tornado, ¿no? Cuando seguimos en el tiempo, los tornados va aumentando, va disminuyendo, ahora parece que se aleja, ahora parece que se acerca. Pues un poco yo me lo imagino con esa metáfora, ¿no? Se avecina un tornado y no sabemos de qué magnitud, ni cuánto crecerá, ni si disminuirá, ni cuánto durará. Ahora, de hecho, ¿no? Lo que sí cobra de alguna manera sentido es el concepto de entorno VUCA. Entorno VUCA que, bueno, aquí en el sur utilizamos mucho la palabra echamanío,
¿no? Bueno, pues yo decía que era un concepto que estaba manido, que se utilizaba como un poco ya, entorno buca. Bueno, pues hoy más que nunca, en la historia, al menos de los que estamos aquí, ¿verdad? El entorno y el futuro se viste y se torna buca. Se viste de volatilidad, se viste de incertidumbre, se viste de complejidad y de ambigüedad. Eso es lo que tenemos. La segunda pregunta que nos planteamos, después de qué está pasando ahí fuera, es ¿qué me está pasando a mí? Vale, ahí fuera ya sabemos que hay un entorno buca, que el tornado no sabemos si crecerá, disminuirá, no tenemos ni idea. Va a ser una nueva normalidad, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero ¿qué me está pasando a mí? Bueno, pues me está pasando o nos está pasando ni más ni menos que nos estamos enfrentando a algo que no nos hemos enfrentado nunca, ¿vale? Nunca nos hemos enfrentado o hemos afrontado algo similar. Nos inquieta lo que nos está pasando, me inquieta lo que me está pasando actualmente, ¿no? Y de hecho tenemos distintas emociones a lo largo del día, a lo largo de los días, distintas emociones con distintas intensidades, con distintas frecuencias, ¿verdad? Que vamos compartiendo o no con unos y con otros. Emociones como el miedo, la ira y la tristeza son emociones que ahora mismo están teniendo mucho protagonismo en nuestra vida. Y además de esas emociones, lo que estamos realmente ocupados en sobrevivir. Sobrevivir resolviendo, ¿vale? Y actuando en el hoy y en el mañana, pero no en el mañana, sino en hoy y mañana literalmente. Hoy viernes, mañana sábado. Estamos intentando resolver, ¿no? Resolver esto que está pasando y de alguna manera queriendo creer que esto es un momento transitorio, ¿no? Psicológicamente como queriendo tener la convicción de que esto es transitorio y pasará. Esto es lo que nos inquieta, lo que nos está pasando ahora. Yo voy un poquito más allá, ¿no? No pases todavía, Jane, porfa. Voy un poquito más allá. Lo que nos debería de inquietar, es el momento en el que salgamos de aquí. El momento en el que llegamos a esa nueva normalidad que dará paso, a mí me gusta más hablar de una nueva realidad. Una nueva realidad donde todas estas emociones que os he comentado, ¿no? Ansiedad, rabia, miedo, tristeza, que ahora en muchas ocasiones, ¿no? Se están conteniendo o reprimiendo, en ese momento estallarán. Y estallarán cual olla express, ¿vale? Estallarán y se manifestarán de diferentes maneras. Esas emociones que ahora mismo estamos conteniendo y reprimiendo, centrados en resolver y en sobrevivir, van a estar ahí y van a tener su impacto, ¿no? Como líderes en esto que nos está pasando, lo primero es desarrollar nuestra inteligencia emocional, ¿no? Intrapersonal. Es decir, cómo gestiono y cómo voy a gestionar mis propias emociones. Y la inteligencia interpersonal. Y cómo voy a apoyar, cómo voy a acompañar, cómo voy a dar soporte a esa olla express, ¿vale? De cada uno de mis colaboradores y del sistema en su conjunto, ¿no? Hoy más que nunca los líderes están viendo la necesidad y yo comparto con coaches, ¿no? Aquí y en otras partes del mundo, ¿no? Comparto sesiones en las que, bueno, pues me cuentan que como CEOs o como directores de recursos humanos, como líderes, directores comerciales, están acercándose más a sus colaboradores en estos momentos, están escuchándoles más y dedicándoles más tiempo porque están viendo la necesidad de ello. Y eso es una necesidad de ahora, ¿vale? Así que en un futuro con esta olla express que está generándose, más que nunca ya no hay escapatoria, no podemos salir de esta de otra manera que no sea entrenando, ¿vale? Siendo nuestra propia válvula de gestión de emociones y convirtiéndonos en ese apoyo emocional de los otros. Es decir, los nuevos retos a los que nos enfrentamos, se enfrentan los líderes, la nueva realidad, pues son, Jane, si quieres ponlos todos, ¿vale? Porque hemos ido hablando de ellos. Por un lado, la inseguridad, ¿no? Ya lo decía Maslow en la pirámide de Maslow de las necesidades,
el primer escalón, ¿no? Es la seguridad. El ser humano necesita sentirse seguro, con lo cual un entorno incierto, un entorno volátil, nos hace generar emociones que hay que saber gestionarlas para, de alguna manera, sobrellevar esa inseguridad, ¿vale? Sin que nos limite y sin que nos restrinja en nuestras posibilidades de comportamiento. Gestionar la motivación. Y aquí es importante, ¿no?, tener en cuenta la motivación, en la motivación la parte de autonomía, la parte de propósito, ¿no?, la parte de logoterapia. ¿Para qué hacen mis colaboradores? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Y qué sentido tiene lo que hacemos, ¿no? Más que nunca va a cobrar sentido. Gestionar las relaciones. También, si volvemos a la pirámide de Maslow, las relaciones están ahí, ¿no? También en las partes de la necesidad de relacionarnos y de sentirnos aceptados y parte de un grupo. Somos seres sociales, ¿no? Qué duda cabe. Y quizás es una de las cosas que más se están echando de menos, ¿no? Por eso, bueno, pues todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías nos lo está facilitando bastante. La confianza. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando somos pequeños, cuando éramos pequeños, o con nuestros hijos, ¿no? Cuando alguien tiene miedo, ¿a quién recurre? Cuando vuestros hijos tienen miedo, ¿a quién recurren? ¿Recurren a papá, a mamá, al abuelo, a la abuela, a un hermano mayor? No lo sé. Pero recurren a alguien que les dé tranquilidad y que les dé calma. Si una de las emociones que está reinando y que va a reinar va a ser el miedo, porque el miedo simplemente y la ansiedad es no saber si tengo los recursos suficientes para afrontar aquello, ¿vale?, que viene o en lo que estoy, necesitamos personas que nos ayuden y que nos generen confianza. Y ese es un reto de los líderes. Y generar compromiso, ¿vale? Compromiso para que todos podamos poner nuestro granito de arena y hacer que esto siga funcionando y que funcione mejor todavía. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Quería compartir con vosotros unas viñetas, son 3 viñetas, y que utilicéis el chat. Maite, si no te importa, por favor, nos dices que responden. Con 1 o 2 palabras van a aparecer 3 viñetas, os voy a dejar unos segundos. Y la idea es, ¿qué os sugiere? ¿Vale? ¿Qué os sugieren estas viñetas? ¿Qué os viene a la cabeza? Jane, por favor, esta es la primera. Segunda. Y la tercera. ¿Puedes volver para atrás, Jane, y poner otra vez las 3? Por fin. Vale, gracias. Primera, segunda y tercera. Vale. Maite, por favor, ¿tú puedes decirme qué van contestando? Mira, hablan de riesgo, temeridad, catástrofe, duda, realidad. Me sorprendo, no entiendo, cortoplacismo, el contexto no importa, visión cortoplacista, sorpresa, duda, equipo, consecuencias, incertidumbre, mucho, prever, egoísmo, duda, pregunta, mala planificación, no mirar las consecuencias. Bueno, está claro que estamos despiertos a las 12:20 de la mañana, ¿no? ¿Sí? Genial. Pues sí, duda, contexto, cortoplacismo, olvidar el contexto. Sí, pues precisamente van por ahí los tiros. Para poder dar respuesta a la situación actual y futura, ¿no?, debemos mirar todo el contexto. Este buen castor, ¿no?, ha decidido centrarse en el palo de madera, ¿no?, y ha dicho, bueno, yo aquí me pongo a mi tarea y Maite, se escucha un ruido de fondo, creo que es el micro de Maite. Gracias. Se ha puesto en su tarea y ha dicho, bueno, yo aquí foco en mi tarea, me pongo a roer aquí palo hasta que esto caiga y ya me doy el festín, ¿vale? Sin darse cuenta de que, bueno, pues que había un contexto y que por mucho que ha cumplido su tarea, no se ha cumplido sus expectativas, olvidándose de centrarse y de mirar alrededor. Es verdad que podría haberse, igual que se ha quedado ahí cogido el palo, ¿no?, algunos pensarían, bueno, a lo mejor podría haberse traído eso para todos los demás y se hubiera caído todo. Sí, también. Lo que está claro es que mirando solo la tarea es imposible prever las consecuencias y tus expectativas son
muy alejadas o están muy alejadas de lo que realmente podría ocurrir, ¿no? Con lo cual, ¿por dónde empezar? Queda la pregunta, ¿no? ¿Por dónde empezamos? La pregunta anterior, ahora después vamos a esta. Para dar respuesta a la situación, empezar precisamente por eso, por no centrarnos solo en las tareas, ampliar nuestra visión, ¿vale? Es lo que nos permitirá ver a las personas en su totalidad. Y su totalidad es mente, cuerpo y emociones. Nos permitirá además ver los equipos, los sistemas, también en su totalidad, con sus emociones, con sus pensamientos y con sus comportamientos colectivos. Y nos permitirá, evidentemente, ver la organización y el contexto que le envuelve. Con lo cual, como líderes, es necesario empezar por cultivar la habilidad de levantar la mirada, de no despistarnos, ¿vale? Para no perder la visión de lo que pasa a nuestro alrededor. Por ahí empezamos. ¿Y dónde ponemos el foco? Que es esta siguiente pregunta, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco? Los líderes. Pues ponemos el foco en impulsar el bienestar, ¿vale? Ponemos el foco en la persona, en el sistema, equipo y en la organización. Poniendo el foco desde la persona hasta la organización es un efecto dominó, ¿vale? No podemos olvidarnos ninguno. Por así que si en el dominó quitamos una de las piezas, deja de caer. Con lo cual necesito tener en cuenta todas las piezas para que eso realmente, ¿no?, sea tan bonito y tenga ese efecto en el que todo caiga, ¿vale?, de una manera pues ordenada, digamos, ¿no? Con lo cual el bienestar adquiere una dimensión enorme, enorme. Ahora el foco debe de estar ahí. Los líderes deben enfocarse ahí. Ya no es un capricho, ya no es una moda, ya no puede ser un maquillaje incoherente, que lo hemos estado viendo, ¿vale? Ya no puede ser algo happy, sino que el bienestar, para facilitar el empowerment, el futuro y la sostenibilidad de la organización, debe estar en el centro de la estrategia. La calidad de los líderes, como muchos sabréis, ¿no?, es uno de los ejes fundamentales que se trabaja en la cultura de bienestar organizacional. ¿Los líderes qué tienen que hacer concretamente? Pues trabajar la confianza, como ya decíamos antes, generar un cultivo, ¿no? Yo siempre hablo de que no podemos plantar nada en un campo que no esté cultivado. La confianza, como bien nos contaba Lenchoni, está en la base, o sea, es imprescindible, ¿vale?, para yo abrirme a la persona, para yo poder escuchar y ayudar y apoyar y acompañar, generar confianza. El orgullo, como líderes, también poner el foco en el orgullo de pertenencia, en sentirnos parte de un equipo, de un sistema. Y por último, debemos poner el foco en el reconocimiento. A mí me viene a la cabeza cuando hablo de esto, ¿no? Me viene a la cabeza ahora porque lo trabajé con un grupo de compañeras en un proyecto de bienestar. Me viene la película Avatar, I See You. I See You. Hoy más que nunca debemos de ver, pero ver con mayúsculas, ver y reconocer a las personas que tenemos delante. Se nos ha olvidado reconocer en esta cultura. Los líderes deben de trabajar en el core. El core no entendido como el core del negocio, sino fijaros en el core confianza, orgullo y reconocimiento. ¿Y cuál es el estilo, ¿no?, del liderazgo que va a favorecer el bienestar, que va a favorecer la confianza, el orgullo, el reconocimiento y por ende el empoderamiento? Pues ese líder que entienda el coaching, como decía antes Jane, como su caja de herramientas, su caja de habilidades para gestionar esa nueva normalidad, esa nueva realidad, ¿no?, a la que tenemos que afrontar. A mí no me gusta tanto hablar de enfrentar como afrontar, ¿no?, esa nueva normalidad, esa nueva realidad que tenemos que afrontar como líderes. Y desde ahí Jane y yo nos hemos planteado pues un decálogo, 10 aspectos, 10 habilidades, 10 características, 10 cualidades que un líder debe de tener entendiendo el coaching
como os acabo de comentar, ¿no? La primera de ellas, pues la primera de ellas es ser un ejemplo. Ser un ejemplo empezando por ser mi propia válvula de gestión emocional, como os decía antes, ¿no? Voy a trabajarme, voy a ser capaz de identificar mis emociones para desde ahí, desde esa gestión, desde hacerle hueco y permitirme esas emociones, desde ahí elegir aquel comportamiento, manifestar aquel comportamiento que más se adapte, que más se ajuste, que mejor le venga al momento en el que estoy. Además, ser un ejemplo en gestión del cambio y en proactividad. Para mí hay dos puntos importantes. Por un lado, como líder tengo que ser ejemplo de cuando viene un cambio, cómo lo gestiono, cómo gestiono esa incertidumbre y cómo, ¿no?, de alguna manera busco opciones para ser resiliente. Pero por otro lado también ser proactivo y ser agente de cambio, ser un ejemplo, ¿vale? Y de alguna manera referentes buscando y generando esos cambios. Esa sería la primera. La segunda sería la de conectar. Un líder coach debe conectar. ¿Y qué implica? Para conectar debemos escuchar y empatizar. Bueno, esto podríamos trabajarlo muchísimo, hay que entrenarlo, pero no voy a extender más ahí. Para conectar tenemos que aceptar, y aquí sí me quiero parar, aceptar lo que hay, aceptar las emociones que existen. Vamos a dejar de negar la realidad que hay. Es la que hay, me puede gustar más, me puede gustar menos, pero es la que tengo. Y desde ahí, desde esa aceptación y desde esa pregunta e indagación, ¿vale? Buscar y aceptar que yo también estoy como estoy y siento lo que siento. Mostrarnos vulnerables y auténticos nos hace conectarnos. No conectamos con personas, ¿vale?, que de alguna manera se muestran perfectas o se muestran como pasa, ¿no? Algunas veces los vemos Jane y yo en cursos a liderazgo, a líderes o en coaching, ¿no? Pero claro, es que no voy a mostrar mis áreas de mejora, es que no voy a mostrar. Sí, no podemos conectar. La segunda. La tercera de ellas, comunicar. Otro de los pilares básicos, ¿no? En cultura de bienestar, un pilar básico hemos dicho que es la calidad de los líderes y otra es la comunicación. Comunicar desde la honestidad, ¿vale?, para generar confianza y para generar seguridad. Y cuarto es ser, bueno, pues regular. Hemos hablado de la intra y también como líderes tenemos que tener la habilidad de gestionar, apoyar, acompañar, sostener, ayudar a esa válvula de la olla express, ¿vale?, las emociones de las personas. Y además convertirnos, y esto es una parte que me parece básica, convertirnos en el termómetro del bienestar de nuestros colaboradores y desde ahí compartirlo con el resto de líderes para poder tomar las medidas, ¿vale?, las acciones oportunas. Ser ese termómetro, y para ser un termómetro hay que escuchar y hay que dedicar tiempo. Esas son las 4 primeras, y ahora voy a dejar a Jane, que ya estará impaciente, gestionando su impaciencia por hablar, porque sé que quiere compartir el resto de las claves con vosotros. Jane. Bueno, Rosa, ha sido un gusto escucharte como siempre, ¿no? Bueno, yo voy a añadir otras, ha dicho Rosa que íbamos a hacer un decálogo, ¿no?, algo bastante, un clásico, así no se nos olvida, ¿no?, los 10 mandamientos o los 10 comportamientos o habilidades de líder coach. Y efectivamente, o sea, toda esa parte de emociones, de comunicación, de conexión, de gestionar nuestras propias emociones, ¿no?, a nivel interpersonal es clave en cualquier líder. Lo ha sido y lo va a ser mucho más, ¿no?, a partir de ahora. Y tenemos que dar un paso más también para realmente aplicar el coaching como metodología de liderazgo, ¿no? Y yo me voy a parar como quinto punto en algo que le hemos llamado cuestionar, ¿no? Cuestionar desde, con la parte, no con connotación negativa, sino con connotación completamente positiva, ¿no? Es decir, cuestionar las creencias, los paradigmas que nos puedan estar limitando ver la realidad de otra manera, ¿no? O sea, yo creo que el papel de un líder con su equipo, ¿no?, a la hora de facilitar el cambio de observador, de facilitar el cambio de gafas para ver la realidad de otra manera, es fundamental, porque si no vemos la realidad de otra manera va a ser muy difícil
que encontremos respuestas a esta nueva situación, ¿no? Nuevas respuestas a la situación que estamos viviendo. Además de cuestionar, y fijaros, yo quizás creo que esto es uno de los mayores retos en la situación actual y en la situación que nos vamos a encontrar, ¿no? Donde el propio líder va a tener que gestionar esa olla express, ¿no? Emocional que Rosa mencionaba antes. Y es inspirar, ¿no? O sea, no se nos olvide la importancia de transmitir una pasión al equipo, de transmitir y de trabajar conjuntamente por una visión en un momento de futuro con bastante incertidumbre, ¿no? Y bastante inquietud. Aún así tenemos que trabajar por esa visión, tenemos que transmitir pasión por lo que hacemos y por construir un mejor mundo cada día. Algo que, por supuesto, está completamente relacionado con el pensamiento positivo, ¿no? Con generar ese lenguaje, ¿no? Que nos permita a sí mismo generar una realidad favorable a todos, ¿no? Es lo que llamamos en coaching la ontología del lenguaje o el poder del lenguaje a la hora de crear la realidad, ¿no? O sea, es el creer para crear fundamentalmente, como solemos decir. Más allá de la inspiración y para poder caminar juntos, ¿no? hacia esa visión, pues obviamente es responsabilidad del líder coach el empoderar, ¿no? Y en este caso el empoderar lo resumimos como ser un capacitador o un generador de emociones y de creencias, ¿no? Al mismo tiempo, aludiendo a la distinción que hacía Rosa del ser humano en cuanto a 3 dimensiones, ¿no? El cuerpo, la mente y las emociones, pues el propio líder tiene que ser un generador de emociones y de creencias capacitantes, ¿no? Y en este punto es fundamental también que sea el vehículo para que se desarrolle la autoconfianza de todos los colaboradores, para lo que previamente tiene que ser también un ejemplo, ¿no? Y desarrollar su propia autoconfianza. Además de inspirar y de empoderar, pues empoderar está muy bien, desarrollar emociones y creencias capacitantes y facilitar el desarrollo de la autoconfianza de los colaboradores es clave, y al mismo tiempo tenemos que capacitarles desde el punto de vista de habilidades, ¿no? O sea, desarrollarles, poner todo de nuestra parte para que sean capaces, de verdad, técnicamente hablando, ¿no? Desde un punto de vista más de habilidades, de acompañarnos en esa visión, en esa creación de futuro, más allá del querer, ¿no? Y del creer que es posible, hay que ayudarles y capacitarles, ¿no? Desde ese empoderamiento, desde esa capacitación, pues también el retarles, ¿no? Fundamental, si queremos seguir avanzando todos juntos, ¿no? Y que además nuestros colaboradores pues se vean estimulados por el cambio, hace falta que encuentren un sentido a lo que están haciendo, ¿no? Y aquí es sumar sobre lo anterior. De hecho, este decálogo está construido de manera casi gradual, ¿no? Es decir, para retar antes has tenido que poder capacitar, has tenido que poder empoderar, has tenido que poder inspirar, has tenido que poder cuestionar y trabajar toda la parte emocional y de comunicación que nos brindaba Rosa. Y por último, ya ha mencionado por Rosa también anteriormente la importancia de reconocer, ¿no? y de agradecer, porque además esto es lo que fundamentalmente va a facilitar no solo el bienestar, sino también el aprendizaje y el crecimiento, tanto a nivel personal como a nivel de equipo, como a nivel de organización. 10 características o conjunto de habilidades que significan aplicar la metodología del coaching al liderazgo en estos tiempos tan necesarios, que resumimos como ser ejemplo, conectar, comunicar, regular esa parte emocional, ¿no? Siendo los termómetros del bienestar del equipo y de la organización, cuestionar desde el sentido más amplio y más positivo para facilitar nuevas respuestas a la situación que estamos viviendo, y por otro lado, pues mirando hacia el futuro, ¿no? Y hacia la capacitación y el desarrollo, ser capaces de inspirar, de empoderar, de desarrollar, de llevar a nuestros colaboradores al reto, ¿no? y a estimularles al cambio y a un nuevo propósito, y con el reconocimiento siempre presente de manera transversal. Claro, ¿qué ocurre? Que estos son habilidades, son conjuntos de habilidades, de comportamientos, que al mismo tiempo necesitan de premisas básicas, ¿no? Rosa lo ha mencionado antes, o sea, una premisa fundamental es dedicarle tiempo a las personas. No es que no se lo estuviésemos dedicando, es que ahora mismo, en la situación en la que estamos ahora y en la que no sabemos nos vamos a encontrar
mañana o pasado mañana, porque tampoco sabemos cuándo va a ser esto, ¿no? Cuando nos encontremos con esa nueva normalidad o con esa nueva realidad, ahí va a ser aún mucho más importante el dedicarle tiempo a las personas. Y no solamente dedicarle tiempo a las personas como premisa, sino que para todo lo anterior, para ser un líder coach, también hay que estar convencido, y a veces tenemos muchas discusiones, ¿no? Conversaciones con líderes con los que trabajamos. Hay que estar convencido que las personas pueden cambiar, hay que estar convencidos de que pueden cambiar, de que las personas podemos conseguir lo que nos proponemos y confiar en esa capacidad incluso heurística de la persona, ¿no? De que cuenta con todos los recursos que necesita para alcanzar lo que se propone, para cambiar, para crecer, para desarrollarse. Y más allá de dedicarles tiempo y de este convencimiento, pues por supuesto hay que pasar a la acción, ¿no? Este tiempo hay que demostrarlo, hay que dedicarlo, y esta convicción de que las personas podemos cambiar, podemos crecer, podemos desarrollarnos, pues también hay que manifestarlo constantemente. Yo, antes de terminar, me gustaría pararme en particular en el perfil probablemente de la mayoría de los que nos estáis escuchando hoy, ¿no? Que es el perfil del liderazgo, el rol del liderazgo desde el área de personas, desde el área de recursos humanos, ¿no? Estamos en contacto con clientes, con amigos, conocidos que trabajan en el área de personas, y la verdad que todo lo que me está llegando, ¿no? a través de ellos, de lo que están teniendo que hacer, de lo que estáis teniendo que hacer ahora mismo en vuestras organizaciones, yo lo resumiría en esto, ¿no? En do something great, ¿no? Es el momento en el que probablemente estáis demostrando la importancia que tiene vuestra área para la sostenibilidad de la organización, ¿no? Y esto me gustaría vincularlo casi con la evolución. Empezábamos con la evolución del liderazgo, ¿no? Pues con la evolución de una manera muy somera, de lo que es el área de recursos humanos o de personas, ¿no? Desde ser, ¿no? Como muchos hemos conocido, el área de recursos humanos como recursos humanos, ni siquiera como área de personas, ¿no? Siendo un órgano staff en la organización, ¿no? Que bueno, pues había que tenerlo y ya está, pero al que no se le daba mucha importancia. En los últimos años, afortunadamente, haber vivido una revolución, ¿no? Dentro de lo que es el perfil del profesional de personas, del profesional de recursos humanos, y realmente involucrarlo en el negocio, creándose, por ejemplo, pues la figura del HRBP, ¿no? Y además contando con el área de personas para la propia estrategia de la organización. Y hoy yo diría que incluso un poquito más allá, ¿no? Es el rol del líder de recursos humanos como líder coach. No es que no sea importante el líder coaching en el resto de la organización, ¿no? Pero en el caso del área de personas, si cabe todavía mucho más importante por ese componente, ¿no? de personas y de bienestar que comentaba Rosa antes, y que necesariamente vamos a tener que trabajar en toda la organización para que este negocio, para que la organización en la que trabajamos pues se sostenga en el tiempo, ¿no? y sobreviva. Entonces, quería hacer este guiño a esa propia evolución del rol y de la importancia que el área de personas, de recursos humanos, pues está adquiriendo en este momento y va a adquirir pues cuando salgamos a esta nueva realidad. Así que es el momento del líder coach, es el momento de ese líder cuyo propósito es trascender, cuyo propósito es desarrollar nuevos líderes y nuevos líderes que necesitamos para nuevos tiempos. Y abrimos, si te parece, Maite, el chat, a ver qué preguntas tenemos por ahí. Pues mira, la primera, ¿conocéis algún tipo de herramienta para estos momentos en los que nos podamos ayudar individualmente para ser motivadores de los demás? ¿Alguna herramienta? Yo me imagino que será, pues no sé, tipo app o algo así. Rosa, ¿contestas tú? Yo herramienta app no conozco ninguna. Lo que sí yo en este momento, y siempre digo, ¿no? Que para motivar a los demás, lo primero es trabajarte tú. Trabajarte tú, gestionar bien tus emociones, hacerle hueco, validarlas, compartirlas desde una visión, ¿vale? Del acepto, lo gestiono y desde ahí busco las soluciones y convertirte en un referente. Es el mejor, esa es una de las cosas que podemos hacer y que va a motivar a los demás. Y la otra es escuchar, ¿vale? Escuchar, aceptar y ayudar a buscar opciones. Yo Esa es la mejor.
Yo quería añadir, Rosa, con esto de que estabas diciendo de aceptar, ¿no? O sea, es verdad que tiramos, o lo fácil es tirar de una herramienta, de algo, ¿no? Y al final, pues, la herramienta somos nosotros mismos, ¿no? Con esto que Rosa ha dicho de aceptar, algo que nos hemos encontrado, ¿no? Y además hemos debatido internamente bastante, ¿no? Es esa situación que estamos viviendo ahora en la que nos encontramos gente como que no quiere ver la realidad o, o quiere convertir o fuerza la motivación y el ser optimistas y el estar happy ahora mismo, ¿no? Para nosotras eso es negar las emociones y negar la realidad que estamos viviendo, ¿no? Es verdad que va a tener unas consecuencias positivas, por supuesto, o sea, yo creo que el cielo de Madrid está más azul que nunca para los que estéis por aquí y la naturaleza, pues le estamos haciendo un gran favor, ¿no? Con este confinamiento. Pero hay muchas otras cosas que están en esa olla express que decía Rosa, y para poder gestionar bien nuestras emociones, lo primero es que hay que hacer es reconocerlas y aceptarlas y no negarlas, ¿no? Nos da la sensación que en algún caso hay alguna herramienta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que se está poniendo en uso, que es la motivación o el optimismo desenfrenado, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues eso parte de negar la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Totalmente de acuerdo. Mira, Ya lo hemos hablado muchas veces. sí, sí, además ahora es verdad que se está viendo a veces excesos por excesos, no por defecto. A ver, siguiente pregunta. ¿Cómo hacerlo cuando el manager de recursos humanos es un líder anti-coach, pero el resto del equipo está por ello? Jane. Pues vamos, yo siempre me vuelvo al famoso círculo de preocupación y círculo de influencia, ¿no? Cambia lo que tú puedas cambiar. Me da igual que sea el de recursos humanos, ¿no? O tu propio jefe. O sea, una de las cosas que nos encontramos muchísimo, y seguro que a muchos de los oyentes les suena, ¿no? Es personas que vienen a una formación, que tienen una posición pues, de management intermedio para arriba, ¿no? Que tienen un jefe, a fin de cuentas, no es el CEO, ¿no? No es el director general. Y que nos dicen, oye, esto está muy bien todo lo que nos estáis enseñando, todo lo que estamos viviendo, y lo he empezado a poner en práctica y dar resultados, pero esto se lo debería decir alguien a mi jefe, ¿no? Esto nos lo encontramos en formaciones y nos lo encontramos también en sesiones de coaching. Yo no puedo cambiar a tu jefe, yo no puedo cambiar a tu compañero, no puedo cambiar a los recursos humanos. Y tú tampoco puedes cambiarlo. Lo que sí puedes hacer es cambiar tu realidad y cambiar en tu ámbito de influencia, ¿no? El liderazgo, el estilo de liderazgo que ejerces puede ocurrir, y en algún caso ha ocurrido, que cuando el de recursos humanos o tu jefe o cualquier otra persona ve el impacto, el resultado que estás obteniendo con ese estilo de liderazgo, se empieza a cuestionar si él también podría hacerlo, tú tendría que cambiar algo, ¿no? Pero nadie cambia si no siente la necesidad de hacerlo o percibe que tiene una posibilidad de hacerlo. Así que centrémonos en nuestro círculo de influencia, no tenemos otra opción. Claro, evidentemente, añadiendo lo que dice Jane, por supuesto, cambiar una cultura de liderazgo, cambiar una cultura X en una organización, siempre es mucho más potente y mucho más sencillo, aunque lleva años, que sea top-down. Eso, vaya por delante y hay que aceptarlo. Ahora, también es verdad que hay que aceptar la realidad que tenemos. Entonces, desde esa realidad vamos a centrarnos en lo que podemos hacer y no en lo que no podemos hacer, por decirlo de una manera distinta. De acuerdo. Otra pregunta, ¿qué se hace cuando se escucha y empiezan a salir emociones o sentimientos de molestia, de enojo, de tristeza? ¿Qué se hace? Pues Psicóloga. sostener, Sí, ¿cómo se escuchar. puede reaccionar? Claro. Mira, sobre todo cuando son de enojo y de ira, ¿no? Normalmente tenemos como una campana de Gauss, con lo que va aumentando y llega un momento que la emoción va bajando, porque fisiológicamente no podemos mantener esa emoción durante mucho tiempo, durante un periodo muy largo de tiempo, ¿vale? La clave está aquí para que eso baje lo antes posible, que la persona se sienta escuchada y sienta que empatizamos con ella. No es el momento de, pues es que, joder, te lo estás tomando súper mal, pues yo no me lo tomo así, tú te lo puedes tomar como tú quieras y yo como yo quiera. Y empatizar significa eso, entender y comprender por qué el otro se siente como se siente,
¿vale? Y actúa como actúa. Eso no quiere decir que lo justifique ni que se pueda permitir que sigas comportándose de cierta manera, ¿vale? Pero el como yo me siento, eso es totalmente lícito. Entonces, cuando alguien tiene una emoción muy fuerte, lo mejor que podemos hacer es escuchar y demostrar esa escucha. Este segundo punto es muy importante, ¿vale? Porque a veces nos quedamos callados, cuando la persona empieza como a respirar y a bajar, no me he enterado de nada. No, si no te he entendido mal, lo que quieres decirme es tal, 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 y que te sientes así, así, así. Hacemos ese resumen de la escucha activa y empática tan, tan importante. Y la persona comenzará a bajar, ¿vale? Escuchar tiene efectos tranquilizadores. Igual que contar lo que te sucede, los sentimientos que tienes, tiene también muchos efectos liberadores en cuanto los cuentas. A veces ni siquiera obteniendo una respuesta del otro, ¿no? Siguiente pregunta, también muy interesante. ¿Cómo ayudar a los managers para que puedan equilibrar la presión que probablemente van a recibir ahora cuando tengan que recuperar la actividad, cuando se vuelvan a meter en el camino de los objetivos y cuando van a tener que dedicarle a la empresa, pues bueno, muchas horas y mucha intensidad? Pues autogestión emocional, mucho mindfulness, mucho focusing, trabajar lo primero, la primera piedra, ¿no? Característica o habilidad que mencionaba Rosa, ¿no? Nuestra propia, primero reconocer las emociones que tenemos y darles espacio y gestionarlas de una determinada manera, ¿no? O sea, el negar que nosotros, es un poco lo que venía a decir antes, ¿no? El negar que nosotros también pues estamos sufriendo, estamos sintiendo determinadas emociones, el negar que también tenemos miedo, que también sentimos incertidumbre, que también podemos llegar a tener ansiedad, cuando niegas no puedes gestionar, ¿no? Porque no puedes gestionar algo a lo que no le das espacio o que no reconoces que existe. Entonces, la inteligencia intrapersonal, emocional intrapersonal, es el punto de partida para todo esto. Y si yo no me trabajo, si yo no estoy fuerte, no puedo estar fuerte para los demás. Y vuelvo a insistir en la importancia de esto, no solo en el ámbito organizacional, sino también en el ámbito familiar, ¿no? Si yo no me trabajo, si yo no estoy fuerte, si yo no dejo espacio a esas emociones, no las voy a poder gestionar. Y si no las puedo gestionar, difícilmente voy a ser capaz de gestionar todos los proyectos y todos los objetivos que tengo entre manos, y al mismo tiempo no voy a ser capaz de gestionar las emociones de los demás, ¿no? Yo me gustaría añadir en lo que dice Jane, añadir, no es modificar ni eliminar, añadir, ¿vale? Porque sí es una cosa que surge siempre, ¿no? Y es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Y como tú bien nos transmites esta pregunta, Maite, esta cuestión, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando volvamos a entrar en la rueda, volvamos a entrar en la tarea, en el objetivo, ¿no? Pues tiene que pasar que no seamos castores, que ampliemos, que veamos todo el conjunto y que las empresas están formadas por personas. Si las personas no están bien, difícilmente la organización va a ir bien. Con lo cual, si pongo el foco solo en la tarea, nos puede pasar como a nuestro amigo Castor. Y os traía esa viñeta para que de alguna manera nos eleve la conciencia o nos venga, ¿no?, a la mente cuando estemos centrados en la tarea. Dentro del cuadrante importante y urgente de Eisenhower, las personas, dedicar tiempo a nuestros colaboradores, ha estado siempre en el cuadrante importante, no urgente, y claro, pues te vamos posponiendo. Las personas están en un cuadrante importante, no urgente, e importante y urgente, en ambos. Con lo cual tiene que, de alguna manera, respondiendo a la pregunta, hay que agendar esos momentos y hay que darles la importancia que tienen. Tan importante es centrarnos en los objetivos, en la estrategia, en el procedimiento, como centrarnos en cómo están las personas que tienen que realizar esos procedimientos, seguir esa estrategia y alcanzar esos objetivos. Simplemente. De acuerdo. Otra pregunta que va en relación con cómo trabajar la integración de equipos en los que, por un lado, hay personas pues, que no han pertenecido ni pertenecen a grupos de riesgo, no han tenido la enfermedad, con otras personas que sí son grupos de riesgo y que incluso han pasado por ella. Por un lado, estos se sienten un poco con la sensación de voy a ser rechazado,
y los que no están enfermos, pues a lo mejor también los pueden ver como un determinado riesgo, ¿no? ¿Cómo trabajar eso? Pregunta de María de la Cruz. Tú o yo, Jane. Dale. Esto es un tercer grado auténtico, ¿eh? Sí, claro, pero esto va a pasar, o sea, realmente va a pasar. Lo que no sabemos, como yo decía antes, sabemos lo que está pasando y no podemos imaginar lo que puede llegar a pasar. Y muy probablemente esto pase, ¿no? O sea, al final nos basamos en históricos o en momentos parecidos o en el comportamiento humano para predecir lo que puede pasar y va a pasar. Es importante aquí sentarnos desde el área de personas, sentarnos a escuchar qué dificultades hay, evidentemente tomando las medidas oportunas de seguridad que nos digan, por supuesto, ¿vale? Pero más allá de eso, por un lado está la protección física, que es algo táctico, ¿vale? Y que tenemos que seguir, y está la protección psicológica, que es algo ahora mismo estratégico. ¿Qué necesita la gente? El otro día compartía con un CEO de una empresa de Uruguay, que es coach mío, y me decía, tengo personas que no quieren seguir trabajando en su casa. ¿Qué hago? Tengo personas que, claro, y le está surgiendo ya y le va a surgir después esto que nos comenta. Entonces, escuchar y adaptarnos. Hoy más que nunca tenemos que gestionar las individualidades. Gestionar las individualidades, intentar dar respuesta, ¿vale? Y si no puedo dar respuesta tal y como me la piden, una cosa es empatizar y escuchar y otra cosa es conceder y convertirnos en un liderazgo complaciente. Tampoco es eso. Pero sí que la persona se sienta escuchada, se sienta entendida y se le dé una respuesta, ¿vale? O bien que cubra completamente sus necesidades o parcialmente, siempre respetando, vuelvo a repetir, ¿vale? La parte física, ¿no? Pero escucharles y hacernos cargo de esa emoción. Y recordar siempre que la parte de protección psicológica es estratégica. En cualquier caso, yo lo veo bastante complejo también. O sea, efectivamente la pregunta es una pregunta de tercer grado, por decirlo de alguna manera, y una pregunta a la que es muy difícil darle respuesta porque es que nunca nos hemos visto en esa situación en la que un compañero, ¿no? O sea, yo intentando ponerme en la situación, un compañero pues haya tenido la enfermedad, yo no la he tenido, estoy en un grupo de riesgo. Hay una parte de aceptar la emoción del otro, pero en este caso, si estás en medio, es la emoción de dos otros, ¿no? O sea, y en muchos casos la emoción y las expectativas de ambos van a ser excluyentes. Entonces, ¿cómo hacerlo? Pues cómo respetar las expectativas y las emociones de dos personas. Pues con mucha mediación y con mucha conciliación y fomentando el respeto no solamente por nuestra parte, ¿no? Y la aceptación por nuestra parte de lo que está sintiendo de cada uno y de las expectativas de cada uno, ¿no? Sino también el trascender y que ese respeto se pueda establecer entre ellos dos, ¿no? Es un escenario muy duro, muy complejo bueno, por intuir cómo hacerlo, porque luego efectivamente luego habrá que verse ahí, ¿no? Y habrá que ver los miedos de cada uno y todos los miedos y todas las emociones son legítimas, ¿no? Yo creo que es importante que perdamos el miedo a... Y esto hila con la pregunta que había anterior, ¿no? Anterior. Que perdamos el miedo a sentarnos delante de personas que tienen emociones y que te las manifiesten. Y escuchar desde donde sepamos y gestionar desde donde podamos. Siempre mostrando esa empatía y esa cercanía. Sí, yo creo que primero tenemos que tener muy claro que nosotros también tenemos emociones y reconociendo que nosotros las tenemos, es muy fácil reconocerlas en los demás, creo yo. A ver, vamos a ir acabando. Tenemos bastantes preguntas, yo creo que después os las pasaré porque si no vamos a acabar el tiempo y no vamos a poder abordarlas todas, las contestaremos por privado, pero sí que quiero lanzaros las dos últimas. Una, como hemos perdido los entornos de comunicación informal que teníamos hasta hace nada, ¿cómo hacemos todo esto en un entorno de teletrabajo, de vídeo, de distancia? Yo supongo que depende de cada uno, depende de la personalidad de cada uno y depende
de nuestras propias creencias, de nuestros propios paradigmas, ¿no? Pero yo la verdad es que creo que estoy más en contacto ahora con la gente de lo que estaba antes, ¿no? Es verdad que no te puedes tocar, no te puedes abrazar, no, hemos perdido, ¿no? El valor de lo presencial, pero por otro lado también, o sea, yo doy gracias a que esto esté pasando en el año 2020, porque, o sea, ni imaginar que esto hubiera pasado hace 15 o 20 años, ¿no? O sea, cómo hubiera sido la situación. E incluso yo me gustaría añadir, yo creo que esta situación nos ha permitido normalizar cosas que antes no veíamos ni normales, nos ha permitido ser súper creativos a la hora de ver otras posibles alternativas para comunicarnos y para estar en contacto y para seguir manteniendo esa relación y esa confianza. Y voy a ir un poquito más allá, ¿no? Y el otro día compartía, porque alguien me decía bueno, que justo en el tema del coaching, que no podía ser nunca igual una sesión de coaching presencial que una sesión de coaching telefónica o por Zoom o por Skype, ¿no? Y entonces yo compartía con esta persona dos cosas. La primera es, yo fui la primera que hace 10 años, cuando empecé a hacer formación online, me tiraron así a la piscina. La primera formación precisamente fue dar coaching online. O sea, primera vez que daba formación online hace 10 años y además da coaching, ¿no? Y mi primera reacción fue, no se puede, esto no se va a poder, no va a funcionar y bueno, yo lo voy a hacer como pueda, pero no va a funcionar, ¿no? Cuando entré la primera vez en un foro que planteé en el campus y vi el debate que se había generado, vi cómo se había abierto la gente, vi cómo habían compartido todo lo que habían compartido, confieso que empecé a llorar. O sea, estaba en casa, era de noche, le dije a mi marido, no me puedo creer lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo, ¿no? Entonces, fijaros que esto es un paradigma muy fuerte que yo tenía hace 10 años y que se me cayó totalmente al suelo. Pero es que no hace mucho, hace un par de semanas, tuve una sesión de coaching y el coachee me dijo, no puedo poner la cámara porque la tengo rota. No sé si era verdad o no era verdad, pero bueno, pues no tenía cámara y entonces hicimos prácticamente la sesión por teléfono, ¿no? Y al final de la sesión le pregunté, ¿qué te llevas de esta sesión, no? Y me dijo, sorpresa. Y le dije, sorpresa, ¿por qué? Y me dijo, sorpresa, porque nunca me había abierto con nadie tanto como en esta sesión de coaching contigo. Dice, y creo que es porque no nos veíamos. O sea, fijaros que es darle completamente la vuelta, ¿no, Maite? O sea, partimos siempre desde la creencia de que necesitamos estar en presente, ¿no? Presencial, al lado, tocarnos para que la comunicación y la confianza vaya mucho más allá, ¿no? Y estos dos casos, o incluso casos con redes sociales, ¿no? De gente a la que conoces a través de redes sociales y todavía no has desvirtualizado y tienes una relación muy buena, yo creo que todo esto tiene que ver con cambiar en muchos casos el paradigma y que estamos forzados a cambiar. Totalmente de acuerdo. Pues mira, vamos ya con la última pregunta que además yo creo que es muy pertinente. Quizá todo esto que estamos hablando de fomentar este bienestar, esta cercanía, esta escucha, ¿no debería relacionar e influir en la responsabilidad social de las empresas? Claro. Totalmente, totalmente, totalmente. Es una pregunta que se responde con totalmente y evidentemente, ¿no? Por supuesto que sí. De hecho, no hace mucho compartía con nuestros compañeros de equipo de aquí de Sevilla, ¿no? Compartíamos eso. El bienestar es parte de la responsabilidad social porque impacta ahí. Así que, bueno, yo la única respuesta que tengo a esto es totalmente. Y parte de la responsabilidad también nunca mejor dicho, ¿no? de la compañía, de estar en el contexto en el que está y de poder ser compañía y poder haber alcanzado lo que ha alcanzado porque está donde está, en la sociedad en la que se ha desarrollado, ¿no? Entonces, totalmente y evidentemente, como dice Rosa. Pues además, cuando hablamos de momentos de la verdad, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, más momento que de la verdad que este, creo que no vamos a tener en mucho tiempo. Es una Pues prueba de fuego para... el buque exponencial, ¿no? Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, yo creo que ha sido una ponencia maravillosa, aparte de interesante, bonita. Palabra que a mí me gusta decir, aunque bueno, a lo mejor no es políticamente en el mundo corporativo, pero a mí me gusta mucho, ha sido preciosa. Tenemos unos asistentes que han estado conectados hasta el final. Muchísimas gracias a todos. Os agradezco ese tiempo que nos dedicáis.
Os deseo de verdad que sigáis estando sanos, a salvo, no os lo puedo decir porque nadie estamos a salvo, pero cuidaros mucho para intentar conseguirlo. Y nos vemos en otro webinar. Os enviaremos, por cierto, porque muchos me los preguntáis, mira, es una cosa que quería deciros. Tengo muchos correos de personas que asistís a los webinars o que no podéis porque os han convocado a una call pidiéndome la presentación, si la vamos a enviar. Siempre, siempre os enviamos la presentación y el vídeo grabado. Y en esta ocasión, por supuesto, lo haremos. Así es que ahora ya sí, muchas gracias y un abrazo lejano a todos. Gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias, Maite. Gracias luego. a todos.